Muy buenos días, tardes o noches, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la semana ombligo. Ya estamos a la mitad del semestre. En esta semana vamos a estar trabajando la regla del L'Hopital. Lo que sucede es que ya nosotros en una primera instancia calculamos límites, ya luego aprendimos a calcular derivadas y la regla del L'Hopital me va a permitir calcular algunos límites de manera más rápida que a como los habíamos visto al inicio, utilizando derivadas. Lo que pasa es que si yo tengo que f y g se pueden derivar y la derivada de g no es cero, yo puedo llegar y decir que el límite de la división lo puedo calcular como el límite de la derivada de f sobre la derivada de g. Entonces puedo hacer esos cálculos directamente. Me permite derivar tanto el numerador como el denominador y si soy muy bueno derivando, pues posiblemente me salga más sencillo el ejercicio. Entonces, hay tres formas indeterminadas o tres casos. Si yo tengo cero sobre cero o infinito sobre infinito, sin importar la combinación de los signos, yo puedo llegar y aplicar L'Hopital de una vez. Puedo derivar en el numerador, puedo derivar en el denominador y calcular el límite para ver si se me cancela la indefinición. Luego, hay un caso 2 en donde ya ahora yo tengo más infinito menos infinito, que eso no sé cuánto es, y cero por un infinito, que ambas son formas indeterminadas. Entonces, aquí no puedo aplicar L'Hopital directamente, pero ya casi vamos a ver qué podríamos hacer en estos casos para poder calcular el límite o para poder aplicar L'Hopital. Y luego hay un caso 3 en donde más bien tengo exponentes. Uno a la infinito, infinito a la cero o cero a la cero. Cuando hay exponentes, ¿qué creen que vamos a tener que hacer? Pensémoslo un momento. Si yo tengo cero por infinito, que es una forma indeterminada, yo puedo hacer un poquito de álgebra para reescribirlo como una fracción sobre una fracción. Lo que pasa es que si yo tenía cero por infinito y lo logro reescribir de otra manera, puede ser que ahora me quede cero sobre cero o infinito sobre infinito. Entonces, aquí es jugar con mucha álgebra, hay que ver como la forma que tiene para poder llegar a este tipo de cosas. Luego, si yo tengo el caso infinito menos infinito, entonces tenemos que hacer operaciones, sumar, restar fracciones, ver cómo me va quedando la fórmula para ya poder calcular el límite directamente o aplicar L'Hopital. Y luego, si tenemos los exponentes, pues sí, hay que utilizar derivación logarítmica, que eso ya lo vimos hace un par de semanas. Y ya con aplicar la derivación logarítmica vamos a poder hacer el L'Hopital. Entonces, manos a la obra, vamos a ir a ver algunos ejemplos. Tenemos algunos del caso 1. ¿Cómo sé yo que estos son del caso 1? Lo que pasa es que recuerden que el paso número 1 siempre va a ser evaluar. Entonces, si yo evalúo, aquí yo tengo logaritmo natural de infinito sobre infinito a la 3. Lo que pasa es que el logaritmo natural, si nosotros nos acordamos de las gráficas del logaritmo, lo que pasa es que la gráfica del logaritmo natural es esta. Este es el logaritmo siempre que la base sea mayor a 1, con a mayor a 1. Entonces, si la x va hacia más infinito, la y va hacia más infinito también. De hecho, podemos calcularlo con un aproximado, ¿verdad? Si nosotros ponemos logaritmo natural de infinito, bueno, no puedo poner infinito, pero puedo poner 999, voy a ver que me va a tender a más infinito. Entonces, esto es infinito infinito a la 3 pues sigue siendo infinito. Entonces tengo la forma indeterminada que me piden para poder aplicar L'Hopital. Entonces aquí directamente yo puedo hacer la regla del L'Hopital. Normalmente cada vez que vamos a aplicar L'Hopital vamos a poner esa simbología. Entonces me va a quedar el límite
cuando x tiende a más infinito y voy a derivar el numerador y voy a derivar el denominador. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x ya sabemos que es 1 sobre x dividido por la derivada de x a la 3 que sabemos que es 3x a la 2. Ok, entonces antes de continuar, siempre que apliquemos L'Hopital, hagamos las operaciones algebraicas, que si hay sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, realicemos esa operación. Entonces recuerden que aquí yo tengo una fracción sobre algo que no es fracción. Yo le puedo poner un 1 en el denominador y puedo llegar y hacer extremos por extremos, internos por internos. Entonces esto me va a quedar como el límite cuando x tiende a más infinito de justamente un 1 sobre 3x a la 3. Y si volvemos a evaluar, ya esto nos va a estar dando 1 sobre infinito, que 1 sobre infinito, ¿cuánto nos da? 0. Entonces, vamos viendo los pasos. En primer paso es ver si tenemos infinito sobre infinito o 0 sobre 0. En esos casos yo ya puedo aplicar L'Hopital. Más adelante vamos a ver los otros casos. Entonces, luego aplico L'Hopital. Ya por aplicar L'Hopital, mi tercer paso sería hacer un poquito de álgebra y evaluar. Si me volviera a dar infinito sobre infinito o 0 sobre 0, vuelvo a aplicar el paso 2, el paso 3 y luego el 4. O sea, me toca devolverme. Entonces ya tenemos ese primer ejemplo. Ahora vamos con el segundo. Límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos e a la menos x sobre seno de x. Entonces, si yo evalúo directamente, esto me da e a la 0 menos e a la menos 0 sobre seno de 0. Eso sería 1 menos 1 sobre 0, que es 0 sobre 0, que es lo que me pide la regla del L'Hopital. Entonces, vamos a aplicar L'Hopital de una vez. Voy a derivar tanto el numerador como el denominador. Entonces, la derivada de e a la x es e a la x menos la derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada del exponente, porque ahí no es solo x, es una función, entonces sería menos 1. Y la derivada de seno de x es coseno de x. Ok, entonces recuerden, antes de volver a tratar de hacer otra vez L'Hopital, primero tengo que acomodar y volver a evaluar. Entonces veamos cómo nos va a quedar esto acomodado. Va a quedar como el límite cuando x tiende a 0 de e a la x más, porque tengo este menos y tengo este otro menos, e a la menos x sobre coseno de x. Y si yo evalúo, esto me va a dar e a la 0 más e a la 0 sobre coseno de 0, que coseno de 0 es 1. Y ya e a la 0 es 1. Entonces me queda 1 más 1 sobre 1. Por lo tanto, este límite es 1/2. Y esa sería mi solución. Vean qué importante es hacer esta álgebra, porque a veces creen que tengo que empezar a aplicar un montón de veces L'Hopital y no necesariamente. Entonces siempre vamos acomodando y evaluando, acomodando y evaluando. ¿Ok? Ahora, veamos ejercicios del tipo 2. El caso 2 es cuando tenemos más bien infinito por 0 o 0 por infinito e infinito menos infinito. Entonces, si ustedes ven, si trabajamos la evaluación, directamente el límite cuando x tiende a 0 de x a la 2 por e a la 1 sobre x a la 2, x a la 2 si yo lo evalúo me va a dar 0 y e a la 1 sobre 0 a la 2, esto es un infinito, entonces me queda 0 por e a la infinito y la pregunta es ¿qué es e a la infinito? Nuevamente tenemos que pensar un toquecito en las gráficas. El detalle está en que una exponencial, si la a es mayor a 1, tiene esta forma. Entonces, cuando la x agarra más infinito,
la y también agarra más infinito. Entonces esto es 0 por infinito. Entonces estamos en esa forma. Ok, entonces el truco, siempre que tengamos ese tipo de expresiones, es jugar un poco con la forma. ¿A qué me refiero? A que tengo que transformar o este como una fracción. Normalmente si tenemos polinomios es más fácil trabajarlo con polinomios. Entonces voy a disfrazar esto de acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo disfrazo como una fracción? Lo que pasa es que x a la 2 yo lo puedo ver como sobre 1 sobre x a la 2. Y ahí uno se dice, ¿para qué hago eso si se ve horrible? O sea, se veía más bonito como x a la 2. El detalle es que si x tendía a 0, ahora esto me está tendiendo a 1 sobre 0 que es infinito y me interesa que tenga la forma de infinito porque el otro es infinito. Entonces, eso es lo que me va a ayudar a reescribir para poder aplicar L'Hopital. Entonces, si ustedes ven, siempre puedo llegar y transformar ese polinomio como un 1 sobre la expresión que tenía originalmente. Ese es el disfraz que siempre podemos utilizar en estos casos. Entonces, vamos a ver cómo nos va quedando el ejercicio. Nos va a quedar el límite. Cuando x tiende a 0, ya x a la 2 no lo voy a escribir de esa manera, sino que lo voy a escribir como 1 sobre x a la 2. Y el e lo mantengo exactamente igual. Y recuerden que la multiplicación se hace en línea. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 de e a la 1 sobre x a la 2 sobre 1 sobre x a la 2. Y si volvemos a evaluar, ahora sí nos está dando infinito sobre infinito. Por lo tanto, ahora sí puedo aplicar L'Hopital. Aplico L'Hopital, que lo que me permite es calcular el límite, pero de las derivadas. Entonces, derivo el numerador, me va a dar lo mismo por la derivada del exponente entre la derivada del numerador. Y si ustedes ven, este y este se pueden cancelar porque son idénticos. Y nos queda directamente el e a la 1 sobre x a la 2 nada más. De hecho, la derivada esta se podía calcular, pero al fin y al cabo nos daba lo mismo arriba y abajo y se puede cancelar. Entonces no hace falta que lo hagamos. Entonces va a quedar e a la 1 sobre 0 a la 2, que sabemos que eso es e a la infinito, y sabemos que eso nos da infinito. ¿Qué les pareció ese? Siempre podemos usar ese truquito, ¿ok? Ahora, en el caso del segundo ejemplo, tenemos infinitos menos infinito porque vean que es un 2 entre 1 menos 1, 2 entre 0. Cualquier constante sobre 0 da infinito, ¿verdad? Hay que recordar esa propiedad. Y 1 entre 1 menos 1, 1 entre 0, perdón, sí, 1 entre 0, y eso nos da infinito. Más bien aquí es constante sobre 0, eso da infinito, perdón. Esta es la que estaríamos utilizando. Entonces, yo puedo hacer la resta. Eso es lo que me dice las observaciones anteriores, que cada vez que yo tenga infinito menos infinito puedo resolver esa resta. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Yo puedo llegar y hacer este por este, este por este, este por este, o puedo homogenizar, como ustedes prefieran. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo hago este por este y este por este, que sería como la forma más mecánica. Tal vez no es la mejor, pero es la forma más mecánica. Entonces me va a quedar 2 por x menos 1 menos x a la 2 menos 1 por 1, que no hace falta que lo pongamos, entre x a la 2 menos 1 por x menos 1. Ok, entonces ahí si nosotros evaluamos, ya ahora nos estaría quedando 2 por 0 menos 0 sobre 0
por 0, que sería 0 sobre 0. Y por lo tanto ya podemos aplicar L'Hopital. Claro, ¿verdad? Como que se ve muy feo todavía así. Hagamos un poquitito de álgebra para que nos quede más fácil, ¿verdad? Este 2 lo podemos distribuir, este menos lo podemos distribuir. Y en el denominador también podríamos distribuir si queremos o hacemos regla del producto. Distribuyamos también. Acá nos va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de 2x menos 2 menos x a la 2 más 1 sobre x a la 2 por x, x a la 3, x por menos 1 menos x a la 2, menos x más 1, ¿verdad? Y ahí pues podemos hacer todavía una suma. Límite cuando x tiende a 1 y queda menos x a la 2 más 2x menos 1, ¿verdad? Porque este se podría sumar con este. Entre, y los unos, bueno, ya para ver, x a la 3 menos x a la 2, aquí es menos x, ¿verdad? Ajá, más 1. Y el denominador sí me queda igual, x a la 3 menos x a la 2 menos x más 1. Entonces yo ya puedo llegar y aplicar L'Hopital. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de, derivo en el numerador, me va a dar menos 2x más 2. Y en el denominador me va a dar 3x a la 2 menos 2x menos 1. Y si vuelvo a evaluar, veo que me sigue dando 0 sobre 0. Por lo tanto, puedo volver a aplicar L'Hopital. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 1, la derivada del numerador es un menos 2 y la derivada del denominador sería 6x menos 2. Y ya ahora sí podemos evaluar. Va a quedar menos 2 entre 6 menos 2, eso es menos 2 entre 4, que es menos 1/2. Entonces este límite nos estaría dando menos 1/2. ¿Qué les pareció? Hay otras maneras, se podría hacer con factorización y creo que hasta con factorización salía más cortito, pero a veces que nos cuesta factorizar o que hay algunos problemillas previos, pues también se puede hacer de esta manera, ¿ok? Y luego tenemos el ejemplo 3. En este caso, donde yo tengo en mi límite, en la base un x y en el exponente un x, siempre tengo que aplicar la derivación logarítmica. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que este límite vale y vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a más infinito de toda esa expresión. Ok, lo que pasa es que hay una propiedad que me permite cambiar de lado del límite con el logaritmo, entonces me permite verlo de esta manera. Siempre lo podemos hacer, siempre me va a permitir cambiar el límite y el logaritmo, ¿ok? Entonces me queda el límite cuando x tiende a más infinito de ese logaritmo de 1 más a sobre x a la x, ok. Entonces, ¿qué hago con eso de ahí? Lo que pasa con esto es que yo podría llegar y bajar la x, ¿verdad? Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a más infinito de x por logaritmo natural de 1 más a sobre x. Entonces, si aquí evaluamos, vean que nos estaría dando infinito por logaritmo natural de 1 más a sobre infinito. A sobre infinito recuerden que es 0. Entonces queda infinito por logaritmo natural de 1, que eso sería infinito por 0. Entonces estamos llegando a un caso como el anterior, infinito por 0. ¿Y qué se hace cuando tengo infinito por 0? Reescribo una de las dos expresiones como una fracción. ¿Cuál quedará más fácil de reescribir como fracción? ¿Esta o toda esta? Pues claramente
la x. Entonces aquí tenemos que recordar que x se puede ver como 1 sobre x. Ese es el truquito, ¿verdad? Entonces yo veo esto como el límite cuando x tiende a más infinito de el logaritmo sobre 1 sobre x. Y si yo evalúo, acá me va a estar dando entonces 0 sobre 0. Ahora sí puedo aplicar L'Hopital. Entonces, si yo aplico L'Hopital en esta expresión, me va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del numerador, que si ustedes ven, aquí yo podría hacer primero la suma adentro, ¿verdad? Para que se me sea más fácil. 1 más a sobre x, eso es x más a sobre x, ¿verdad? Si yo hiciera el mismo algoritmo de antes. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x más a sobre x, eso nos estaría dando justamente 1 sobre x más a sobre x por la derivada de x más a sobre x. Derivado sobre la derivada de 1 sobre x, que eso es menos 1 sobre x a la 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Pues tengo que hacer esta derivación, ¿verdad? Ok, llevamos esto. Entonces, yo tengo que calcular esa derivada. Si yo calculo esta derivada, sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado entre el denominador a la 2, ¿verdad? Y eso sería la derivada de x más a, como a es una constante, sería solamente 1, 1 por x es x, menos la derivada de x es 1, entonces va a quedar solamente el x más a sobre x a la 2. Si yo distribuyo el menos, los x se cancelan y queda solamente a sobre x a la 2, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito de, aquí podemos poner un 1 en el denominador, hacer extremos por extremos, internos por internos y va a quedar x sobre x más a por esa derivada que sabemos que es a sobre x a la 2 entre menos 1 sobre x a la 2. Si hacemos esa multiplicación, esto nos va a quedar como el límite cuando x tiende a más infinito. Si yo hago la multiplicación, recuerden que es en línea, entonces esta x se va con una de estas y me va a quedar en el numerador un a y en el denominador x más a por otra x entre menos 1 sobre x a la 2 y puedo igualmente volver a hacer extremo por extremo, interno por interno. Y me va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de a. Bueno, menos a, ¿verdad? Porque el menos se distribuía. Ahí es un menos a, perdón. Menos a por x a la 2 sobre menos x más a por x. Los menos los puedo cancelar. Entonces me va a quedar justamente el límite cuando x tiende a más infinito de a la x a la 2 sobre x a la 2 más ax. Si yo evalúo me sigue dando infinito sobre infinito, ¿verdad? Porque es a por infinito sobre infinito sobre infinito. Y entonces puedo volver a aplicar L'Hopital. Si yo aplico L'Hopital, me va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito. La derivada de ax a la 2, recuerden que bajamos el a igual porque es una constante y derivo x a la 2 que sería 2x. Y en el denominador la derivada de x a la 2 es 2x y la derivada de ax es a. Y me sigue dando infinito sobre infinito. Entonces puedo volver a aplicar L'Hopital
y me va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito, la derivada de a por 2 por x, recuerden que a y 2 es constante y la derivada de x es 1, entonces me va a quedar a por 2 sobre, y la derivada de 2x más a, pues la derivada de a ya es 0 y la derivada de 2x es 2. Entonces se cancelan estos dos y esto me da a. Eso quiere decir que logaritmo natural de y es igual a a. Hay que tener mucho cuidado porque no es que ya mi límite sea a, sino que recuerden que habíamos hecho una sustitución. Habíamos llegado justamente a la expresión de logaritmo natural de y igual a todo este límite que nos está dando a. Pero a mí no me interesa el logaritmo natural de y, me interesa y. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo llegar y aplicar base e a ambos lados. Este se cancela con este por leyes de logaritmos y me queda que la y vale e a la a. Y ese sería mi resultado final.